Vamos a hablar a esta hora en TPA Noticias Matinal de novela negra. Lo hacemos con una autora, con Teresa Cardona. Teresa, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días, Miguel. Bueno, porque presenta este libro, aquí lo tenemos. Buenos días, Miguel. A la vista de todos, la escuchamos perfectamente. Bueno, cuénteme, es una entrega más protagonizada por, si no me equivoco, el teniente Blecker y el brigada Cano. La teniente Blecker y el brigada Cano, sí, en San Lorenzo del Escorial, otra vez un crimen, el cuarto ya de esta saga, y bueno, pues hemos aumentado un poco la mortalidad de este pueblo tan tranquilo y tan maravilloso que es San Lorenzo del Escorial, pero parece que todavía eso no ha afectado al turismo. Bueno, hombre, es un caso que no ha afectado al turismo, sí, de momento no, pero bueno, un caso que, como suele pasar, no es lo que parece, ¿verdad? Bueno, es el título de este libro, que la verdad se me ocurrió al escribirlo, que no podía haber otro, porque es como me dijo el otro día un librero, que me hizo muchísima ilusión, porque dijo que todo el libro en sí era como una lluvia fina que iba cayendo y nos iba llevando al desenlace final, que no queremos que sea así, que es una sorpresa, a pesar de haberlo tenido a la vista durante todo el tiempo. Quiere decir que me he metido esta vez en ver si las personas son efectivamente lo que parecen, lo que nos enseñan o lo que ellos mismos piensan que son, acercarme un poco también a los límites de lo que es el amor, de lo que es la compasión, de lo que es la pena, de lo que es también de lo que es el odio. Bueno, lo tengo aquí apuntado, ¿no? Es una reflexión también sobre, yo lo he puesto como sobre la sociedad. Lo decía usted, ¿no? ¿Es realmente cierto lo que vemos? ¿Es cuánto hay de apariencia, cuánto hay de real? Quizás construir esta reflexión haya sido más complicado que la propia trama. Bueno, todos mis libros tienen una cierta cantidad de reflexiones éticas, porque me gusta mucho obligarme a mí misma, sobre todo, y también al lector, a pensar, a ver las cosas desde diferentes prismas y utilizar los personajes para eso también. Intento darles, con la presencia del personaje, pasándome a la historia del pasado y permitiéndole al lector ver también cómo era el muerto, al que normalmente solo conocemos muerto y lo conocemos de oídas. En mis libros les permito esa mirada al pasado que le da al lector la posibilidad de conocer al protagonista, que es el que han asesinado, durante su vida, qué es lo que ha hecho, cómo ha funcionado. Entonces mis lectores siempre llevan un poco de adelanto respecto a mis investigadores, que son los que tienen que ir preguntando y los que solo conocen a este muerto a través de lo que les cuentan, a través de las cosas que han ido haciendo y de la última semana, sus últimos días de vida. Y en cambio el lector sabe mucho más. En este caso conoce a Maya Vargas, que es la asesinada desde que tiene 10 años. Entonces va acompañándola durante toda su vida y al final del libro va comprendiendo cómo puede ser que haya llegado a esta situación, por qué la han asesinado, por qué el asesinado del asesino. No vamos a destapar mucho, que al final es una novela policíaca. No, por favor, no destripe nada. Mire, la verdad es que yo tenía aquí una serie de preguntas que usted ya va respondiendo mientras va hablando, ¿no? Pero me surgen otras, ¿no? Por ejemplo, claro, la novela negra es un género al que recurre mucho el lector, pero que también tiene muchos escritores. Y entonces yo, cuando tenemos a algún autor, como es su caso, me pregunto, ¿cómo se puede hacer algo que no se haya hecho ya? ¿Cómo hacer una novela negra que no sea la misma de siempre? Y de alguna manera me lo ha respondido, no sé si lo comparte usted conmigo, que es invitando a esa reflexión, quizás. Bueno, la reflexión seguro, pero yo creo que se ha escrito todo. Es un poco como los libros de cocina, todas las recetas se han escrito ya. Y la manera de enseñarlas a lo mejor es diferente. A mí me gusta mucho lo de hacer la reflexión ética de la que hablábamos antes, porque creo que me interesa aportar una visión a lo mejor un poco diferente, porque creo que la filosofía se ha tirado siglos intentando hablar de la ética y la verdad es que la filosofía pura y dura no tiene tanto éxito, y a lo mejor es una suerte poder acercar a través de la novela negra un tipo de reflexiones que pueden hacer dudar a los lectores, que a mí me han hecho dudar y que me han hecho plantearme cosas, y si hubiese reaccionado de la misma manera, si todas las cosas que afirmamos lapidariamente siguen manteniéndose, si somos nosotros los afectados, si a lo mejor hay parte de nuestros comportamientos que tampoco son como somos nosotros en realidad, o si son solo a lo mejor una careta que nos estamos poniendo.
para el exterior, cosa que pasa muy a menudo. Nos levantamos por la mañana, estamos de mal humor y nos encontramos a alguien que nos pregunta qué tal y contestamos muy bien, no decimos fatal, me he enganchado en la alfombra, me he caído, me he manchado la blusa. Quiere decir que muchas de esas cosas son perfectamente aceptables. Claro, ¿y los personajes, Blecker y Cano, también dudan? Los personajes Blecker y Cano están ahora en una fase que ya llevan 3 crímenes juntos. Se conocen mucho mejor, tienen menos discusiones que en la anterior novela, se puede decir que son muy amigos, y este caso les va a llevar a plantearse por qué ellos llevan sus vidas como las llevan. Vamos a conocer más de su vida privada, vamos a acercarnos más a sus casas, vamos a acercarnos más a su interior y a sus opciones de vida y por qué han decidido lo que han decidido. Y bueno, siguen en San Lorenzo, siguen muy adaptados en el pueblo, que es una cosa que me divierte mucho, porque San Lorenzo del Escorial tiene 18.000 habitantes, entonces eso les permite, además al ser la asesinada un médico del centro médico de ahí, les obliga a ir a la farmacia, a ir al colmado, a ir a la peluquería. Vamos, encuentran al peluquero por la calle y es uno de los que les da la pista, es la población de San Lorenzo del Escorial, que a la vez que la teniente y el brigada son protagonistas de la novela, al igual que el pueblo en sí. El pueblo en sí es un protagonista, que además esta vez incluso aparece el monasterio, que en los otros lo tenía un poco descuidado y me lo habían echado un poco en cara, y esta vez también aparece el monasterio, su interior, el prior, varios de los monjes que trabajan ahí y el colegio. Mire, esa era otra pregunta que le iba a hacer, ya me la ha contestado. El escenario, el Escorial, un protagonista más, así que cambio de tercio. No, bueno, no se preocupe, por Dios. Además, si yo quería hacerla y usted ya la contesta, pues mucho mejor. Mire, es una novela, creo que lo ha dicho usted también, ¿no?, en la que se narra con saltos temporales, porque se cuenta también la historia de la mujer asesinada hasta que el momento del asesinato. Y yo me pregunto, ¿cómo, como autora, cómo es capaz de construir esa historia sin dejar ningún cabo suelto? No sé si primero piensa una, luego la otra y después las mezcla, o cómo hace. No, la verdad es que es un sistema que a mí me divierte mucho, porque son 2 historias que van paralelas. Entonces, cuando escribo el pasado, solo estoy metida en el pasado y estoy metida con los personajes del pasado. Y tiene la inmensa ventaja que cuando me canso, que te puede pasar, que te levantas una mañana y que de repente no se te ocurre qué es lo que vas a escribir, cómo va a seguir Maya, cómo van a ser los padres de Maya, de repente te bloqueas, y yo tengo la gran suerte que entonces me puedo venir al presente y llevar a Karen y a Cano a tomarse una copa y a discutir del caso. Y cuando acabo con esas 2 historias paralelas, entonces en un fin de semana que tiene que ser de paz y tranquilidad, me siento en San Lorenzo del Escorial y entonces las inserto la una con la otra. Y efectivamente ahí después hay que hacer todo tipo de retoques, porque hay cosas que no coinciden y tiene que ser coherente. Me pasó en la novela anterior que cuando lo inserté me di cuenta que tenía a la teniente Blecker viendo a los niños del colegio en uniforme en la lonja del monasterio, porque hay un colegio muy conocido dentro del monasterio, y que según la trama ese día era un domingo, o sea que no podía ser así. Esas cosas las tengo que arreglar al final, pero bueno, además tengo muy buenos lectores en la editorial que tienen cuidado de que no meta la pata con ello. No, qué interesante, porque este tipo de novelas siempre me llama la atención, que hay que ser muy, muy preciso. Algún autor me decía que también el lector tiene que ser lector y saber que está hablando de un libro, pero la precisión le lleva a una documentación muy ardua. Me la imagino usted recorriendo el Escorial calle a calle. Bueno, el Escorial lo conozco muy bien, y además tengo la inmensa suerte de tener muchísimos espías. Quiere decir que cuando de repente me olvido de cómo se llama una calle, esta vez lo tuve que hacer porque había inmensas discusiones sobre si la Cañada Nueva se llamaba en toda su longitud o solo en un trozo la Cuesta del Hielo. Entonces tengo varios espías que son gurriatos de pro, a los que llamo, escribo e inmediatamente me dan la pista. Y después esta novela no he tenido que hacer una investigación histórica como a lo mejor en algunas otras. En los 2 lados tuve que investigar muchísimo sobre el periodo, los años de plomo en España. En un bien relativo tuve que hacer un estudio bastante exhaustivo sobre los niños robados. La época, la carne del cisne, fue sobre los diferentes tipos de justicia aplicada en la Comunidad Económica Europea según las violaciones, que es completamente diferente y yo no lo sabía.
Y esta ha sido en cuestiones históricas menos. Bueno, ya en mis francesas eso era una documentación histórica bastante más intensa. Y ahora en la que viene ahora, en la quinta entrega de la saga, sí, me he tenido que meter muchísimo en las investigaciones históricas, pero es muy divertido porque además me permite, sobre todo esta quinta que sale ahora, me ha permitido entrar en contacto con gente mayor del pueblo y tener la maravillosa oportunidad de escuchar lo que han vivido ellos, lo que recuerdan, cómo era el pueblo entonces, que hay que decir que bueno, San Lorenzo del Escorial tiene la inmensa ventaja que tampoco ha cambiado tanto y entonces muchas de las cosas las puedo saber yo directamente. ¿Y dónde bucea para tener el conocimiento de cómo es el funcionamiento interno en este caso de la teniente y del brigada, del funcionamiento interno entiendo que de la Guardia Civil? Bueno, yo creo que tanto a Cano como a Karen les conozco ya tantísimo, llevo ya 4 o 5 años viviendo con ellos permanentemente. Quiere decir que cuando yo me levanto sé perfectamente lo que desayunaría Karen o lo que se tomaría Cano. En cuanto a la Guardia Civil, he tenido un maestro fantástico que tengo que decir que sin él probablemente nunca hubiese llegado a escribir lo que tengo. Vamos, un maestro, un Lorenzo Silva, que me ha enseñado todo lo de la Guardia Civil. Los libros de Vila y de Chamorro son los que a mí me han enseñado todas las estructuras, aparte de, evidentemente, lo que puedas encontrar por internet, y que después con el tiempo he ido conociendo a guardias civiles que cuando tengo una duda les puedo llamar y decir: Joaquín, ¿me puedes contar, me puedes explicar cómo fue encontrar a alguien? Por ejemplo, ahora mismo estaba buscando a una guardia civil de una cierta edad que me explique cómo llegó hace 20, 30 años, cómo entró en la Guardia Civil, pero la gente es amabilísima y nunca he tenido problema para encontrar a alguien que quisiese hablar. Es que es como si me fuera leyendo el pensamiento, porque precisamente yo, lo poco que he leído, estaba pensando constantemente en Lorenzo Silva. Y no se lo quería sacar, digo yo, a ver si va a pensar que estoy comparando algo, pero lo ha dicho usted. ¿Se lo han dicho muchas veces o no? Bueno, yo creo que los que escribimos con protagonistas de la Guardia Civil no somos tantísimos. Entonces, evidentemente, siempre nos comparan. Yo tengo la suerte de haber podido sacar a Karen de España y que venga de Europol. Le di a Karen, digamos, esta especie de cariz un poco internacional que he tenido yo, que he vivido 30 años fuera y que me ha dado la oportunidad de traerla aquí y enfrentarla a todo tipo de cosas con las que todavía no se acaba de acostumbrar, no sigue sin saber lo que es la traducción exacta de un ratito, porque ella es muy germánica y entonces cuando le dicen vamos en un ratito no entiende, o esto está cerquita, todo esto la desconcierta mucho. Pero a mí me divierte mucho porque proyecto también en Karen parte de las cosas que he vivido yo y que me resultan a mí también extrañas ahora ya llevo 3 años aquí, pero de cuando llegué a España. Entonces le he dado una biografía un tanto singular, pero conocida en la Guardia Civil, porque es verdad que en Europol la Guardia Civil es conocidísima y apreciadísima porque son los expertos en terrorismo europeos. No hay nadie que sepa más de terrorismo que la Guardia Civil. Y por eso me pareció interesante ponerla primero en Colonia y después en Holanda. Y mandarla después a San Lorenzo del Escorial en un contraste brutal, pero que a ella le ha gustado mucho. Y mire, ya para satisfacer la curiosidad, casi la última pregunta. Usted es no debe de haber muchos, ni muchas, una escritora bilingüe, ¿no? Si me lo permite decir así. Tantos años viviendo fuera, es capaz de escribir, ha escrito varias novelas, no sé si se inició incluso con las novelas en francés. ¿Se siente más cómoda escribiendo en uno u otro idioma? Sí. A lo mejor no sé si en su cabeza se van mezclando los idiomas. Se mezclaban más antes. Yo vivía en Alemania y vivía en un entorno francés. Entonces, es verdad que, estoy casada con un alemán, quiere decir que el idioma que hablo con él es el alemán, y el idioma del país en ese momento era el alemán, pero los niños iban a un colegio francés y yo trabajaba en el colegio francés. Así que durante el día vivía en una época francesa. El idioma predominante en esa época sí era el francés, sobre todo porque leía muchísimo en francés. Y yo creo que te das cuenta cuando cambias, y llegué a España y vi que me faltaba vocabulario, que había frases que construía que no estaban bien, empecé a leer otra vez en español y ahora mi francés se ha resentido, el alemán se mantiene, pero el español claramente no tiene nada que ver. A mí me resulta muchísimo más fácil escribir en castellano, que quieras que no es mi lengua materna.
y bueno, sí, es mucho más fluido, es más fácil, pero sí, efectivamente, me salen a veces construcciones francesas y, bueno, pues como siempre le tengo que dar las gracias a María, que es la correctora, que me las encuentra a veces, que de repente aparece una construcción que es un galicismo, claramente. ¿Tiene algún libro en alemán también o no? No, en alemán no. Es una cosa que les molesta mucho a mis vecinos alemanes, que siempre me llaman y me preguntan ¿cuándo los traducen? Así que si es posible encontrar una editorial alemana que esté interesada por los crímenes de San Lorenzo del Escorial, estaré encantadísimo, porque son las conversaciones, lo primero que me preguntan cada vez que me llaman. Así que, pero en alemán me gustaría mucho publicar en alemán. Bueno, no, yo le decía que escribiese usted alguna novela en alemán, que es lo que le queda, ¿no? Ya la francesa, la española y la alemana, pero... Ah... Es mucho pedir igual. No me atrevería porque no, hablo muy bien alemán, pero no como para escribir, sería muy crítica conmigo misma. Pues Teresa Cardona, autora de esta nueva entrega de La Teniente Blecker y el Brigada Cano, a la vista de todos. Esperemos que no sea la última. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo, muchas gracias por hablarnos de la novela y de su técnica de escritura. Se lo agradezco. Gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias.